Estimados estudiantes, vamos a ver hoy día la solución de la situación 3 de la semana 25, ¿no? Matemáticas, quinto año. La situación 3 nos dice: se desea construir un área recreativa con juego para niños, sabiendo que el largo del terreno mide 10 metros más que el ancho. A partir de la situación responde el siguiente reto. ¿Qué medidas como mínimo deben tener los lados del terreno, sabiendo que por lo menos se utilizarán 336 metros cuadrados? Bueno, vamos a resolver la situación pues con los pasos que se conocen, ¿no?, en el área de matemáticas. Primero vamos a comprender el problema, ¿no? Y comprender el problema significa pues recoger la información del problema, como por ejemplo de qué trata el problema, ¿no?, qué datos me brinda el problema y qué es lo que quiero encontrar, ¿no? Entonces posibles respuestas que podemos tener pueden ser, por ejemplo, de qué trata el problema, se desea construir un área recreativa, podríamos agregar ahí con juegos para niños. Los datos que tenemos, la información que tenemos es que el largo del terreno mide 10 metros más que el ancho, ¿no? Además, como me habla de largo y ancho, se supone que me habla de una figura conocida, que sería pues el rectángulo. También me da como información en la pregunta que se utilizarán por lo menos 336 metros cuadrados, ¿no?, de terreno para este caso, ¿no? ¿Y qué nos piden? ¿Qué nos pide el problema? Las medidas mínimas que deben tener los lados, tanto el ancho como el largo. Una vez comprendido el problema, pues lo que me queda es el siguiente paso: diseñar mi estrategia, ¿no? ¿Qué estrategia puedo emplear para resolver este problema? Bueno, pueden haber muchas estrategias. La que hemos elegido pues por ejemplo es elaborar un gráfico con los datos que se dan, plantear una inecuación y luego pues resolver mediante algún método de resolución de inecuaciones esta inecuación, ¿no?, que en este caso me va a dar una inecuación del tipo cuadrática, y vamos a ver por qué. Para este caso vamos a aplicar el punto crítico. Pueden haber muchos otros métodos, ¿ya? Pasamos pues a ejecutar mi estrategia, ¿no? Entonces supongamos que pues el ancho de la figura serían X metros, ¿no? Entonces el largo son 10 metros más, o sea, al final el largo me va a quedar X más 10 metros, ¿no? Y podemos hacer un gráfico de esto, ¿no? Ahí tenemos el rectángulo. Bueno, tenemos su largo, X más 10, que le hemos puesto ahí. El ancho sería X y por lo menos el área debe ser 336 metros cuadrados, me dice el problema. Bueno, planteamos la inecuación. ¿Y por qué inecuación? Por lo que justamente me dice el problema, teniendo en cuenta que en este caso por lo menos se utilizarán 336 metros cuadrados, ¿no? Entonces cuando me dice 336 metros cuadrados yo ya estoy refiriéndome justamente a una área, ¿no? O sea, esa es la área que por lo menos tendrá ese terreno. Entonces el área del rectángulo por lo menos, o sea, la mínima área que puede tener sería 336 metros cuadrados, ¿no? Entonces a eso se refiere. Entonces el área del rectángulo es conocida, ¿no? Para este caso va a ser largo por ancho. Entonces reemplazamos acá y eso debe ser mayor o igual que 336 metros cuadrados. Entonces reemplazamos el valor del largo para este caso, ¿no? Tenemos que es X más 10, entonces aquí X más 10, ¿no? El ancho es X, entonces sería X más 10 multiplicado por X mayor o igual que 336. Bueno, aquí
aplicamos pues la propiedad distributiva, ¿no? X por X y X por 10 para este caso, ¿no? Y nos va a quedar esto de acá, ¿no? X por X va a ser X cuadrado más X por 10 va a ser 10X, ¿no? El resto permanece igual. Bueno, ahora podemos despejar acá el 336, lo podemos pasar a la izquierda, ¿no? Entonces, como está con positivo, va a pasar con signo diferente, ¿no? Negativo. Ahí está. Entonces, tenemos esta inecuación cuadrática, ¿no? Entonces, esta desigualdad me hace que esto sea una inecuación. Ahora, vamos a resolver esta inecuación de la izquierda por el aspa simple. Vamos a factorizar por el aspa simple, ¿no? Entonces podemos buscar dos factores que me den x cuadrado, puede ser x por x, y que me den 336, de tal manera que la diferencia al final me dé 10, ¿no? Esto, 10 unidades de diferencia, ¿no? Entonces, bueno, hemos conseguido los valores ya en forma directa, que son el 14 y el 24, ¿no? Entonces el 14 y el 24, uno de los dos debe ser negativo, y como el resultado aquí es positivo para el 10x, entonces aquí también el mayor debe ser positivo, ¿no? Entonces esto ya es un método que ustedes seguramente manejan, el método de la aspa simple. ¿Y cómo se aplica? Entonces vamos a ver si está bien factorizado. X se multiplica por negativo 14 y me va a dar pues negativo 14x. Aplicamos el aspa acá también, x por 24 positivo, eso me va a dar 24 positivo, 24x positivo, ¿no? Entonces, si nosotros reducimos, ¿no? 24 positivo x menos 14 x, entonces nos va a quedar la diferencia 10x, ¿no? Positivo. Entonces este resultado de acá debe ser igualito al de acá. Como ambos resultados son iguales, entonces está bien factorizado. Entonces vamos a tomar, bueno, está bien aplicado el método del aspa simple en este caso. Entonces los factores que tomaría serían x menos 14 por x más 24. El producto de esos factores debería ser reemplazado aquí. Y eso es lo que continúa, ¿no? X menos 14 multiplicado por x más 24. Se toman así los factores de una forma lineal. Y eso debe ser mayor o igual a 0. Ahora me queda resolver esta inecuación que ya ha sido factorizada, ¿no? Entonces, para resolver esta expresión o esta desigualdad, hay varias formas, ¿no? Entonces, yo voy a tomar la forma del punto crítico, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se efectúa eso. Seguimos ejecutando la estrategia. Resolvemos la inecuación cuadrática por el método de los puntos críticos, como te acabo de indicar, ¿no? Entonces, ¿y cómo se aplica ese método, ¿no? Entonces partimos de la inecuación que nos quedó como resultado en la presentación anterior. Entonces, este método, el primer paso consiste en hacer cada factor que tengo en paréntesis igual a 0, ¿no? Entonces, con eso yo consigo unos puntos llamados como puntos críticos, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? El primer factor, x menos 14, lo igualo a 0, x más 24 también lo igualo a 0, y luego despejo, ¿no? El 14, que es negativo, pasa a la derecha, a sumar al 0, 0 más 14, y el 24 aquí también pasaría a la derecha con negativo 24, y nos va a quedar así: x igual a 14 y x igual a negativo 24. Estos puntos que acabo de encontrar se llaman puntos críticos, ¿no? Los puntos encontrados se llaman puntos críticos, como te acabo de indicar, y lo que sigue es ubicar esos puntos críticos en la recta numérica, ¿no? Entonces dibujamos nuestra recta numérica, ¿no? Esta es la recta numérica. Siempre considera para la solución de las inecuaciones en la recta numérica en los extremos, para acá el negativo infinito y para la derecha positivo infinito. Luego ubicamos los puntos críticos, ¿no? El negativo 24 debe estar a la izquierda y el 14, que es positivo, debe estar a la derecha, ¿no? Listo. Entonces esto me ha dividido a la recta numérica en tres partes, ¿no?
una primera parte acá, un primer intervalo, otro intervalo acá en medio y otro en la derecha. Entonces los puntos críticos en este caso me lo han dividido en tres partes a la recta numérica, ¿no? Y los considero puntos cerrados. Esto hay que tenerlo en cuenta dependiendo de la desigualdad. Para este caso es mayor o igual. Cuando tengo el símbolo igual en la desigualdad, entonces estos puntos van a ser cerrados. Si fuera solamente mayor, ahí sí estos puntos se considerarían abiertos, ¿ya? Entonces, como es mayor o igual, los considero cerrados, ¿no? Cerrados. Y están pintados de color azul, eso significa que están cerrados. Bueno, y como te decía, se formaron tres intervalos, ¿no?, en la recta numérica. Ahora, la estrategia de los puntos críticos consiste en colocar un signo más, ¿no?, partiendo de derecha hacia izquierda, ¿ya? De derecha hacia izquierda. En el primer intervalo colocas más, en el siguiente colocas el signo menos y en el siguiente colocas el signo más. Y si hubieran más intervalos, sigues la misma secuencia, ¿ya? Entonces eso vamos a hacer. En el primer intervalo colocamos más, ¿no? Recuerda, de derecha a izquierda vas, ¿no? Vas hacia acá, ¿no?, de aquí para acá. Listo, aquí comienzas más, en el siguiente será menos, en el siguiente será más, y así, ¿no? En este caso solamente son tres. ¿Y para qué me sirve esto? Esto me sirve para encontrar mi conjunto solución, ¿no? Entonces, como la desigualdad, otra vez miro acá, la desigualdad es mayor o igual que 0, mayor o igual que 0, entonces significa que voy a tomar los positivos, ¿no? Los intervalos con signo positivo, esos intervalos pertenecerían a mi conjunto solución, ¿ya? Si fuera menor a 0, por ejemplo, la desigualdad menor, entonces tomaría el intervalo con signo negativo, ¿no? Pero para mi caso, toda esta expresión es mayor o igual a 0, lo que significa valores positivos, ¿no? Y lo asocio a los intervalos, positivo, positivo. Entonces, como la desigualdad es mayor o igual a 0, tomamos como conjunto solución los intervalos que tienen signo positivo, justamente lo que te acabo de indicar. Y entonces, pues, mi solución para a esta expresión sería, pues, el intervalo que va desde menos infinito hasta negativo 24, unido al intervalo que va desde 14 hasta positivo infinito, ¿no? Entonces, de esa manera yo tengo mi conjunto solución. Y en el paso 3 lo identificamos. ¿Cuál es? Pues aquí justamente. Recuerda, los extremos siempre son abiertos, los infinitos, ¿no? Entonces, negativo infinito, abierto en negativo infinito hasta negativo 24. Aquí está. Unido al intervalo que va desde 14 positivo hasta más infinito, ¿no? Entonces, aquí es cerrado por este punto, en el 14 y en el negativo 24 son cerrados, ¿no? Y de esa manera encuentro el conjunto solución. Bueno, ahora sí, para dar respuesta a la situación, nosotros tenemos que identificar la situación. Pues nos habla de un rectángulo de un valor x, entonces los x están en este intervalo, pero por ser una medida de longitud, tomamos siempre valores positivos, ¿no? Si el x lo tomamos por acá, estaríamos tomando valores negativos para x, negativo 24, por acá sería negativo 25, etcétera, 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 ¿no? Infinitos números. Y entonces, cuando hablo de longitudes, solamente me interesan los valores positivos para x, ¿no? Entonces yo debería tomar mi valor x a partir de acá, de aquí hacia la derecha, ¿no?, de acuerdo a mi situación problemática. Entonces, como respuesta podemos decir primero que como la situación trata de longitud de un rectángulo, los valores para x deben ser positivos. Y el mínimo valor positivo para x es 14 metros. Por lo tanto, entonces las medidas de los lados deberían ser, pues, ¿no?, si x va a tomar valores solamente en este intervalo, debería ser
el mínimo valor, el más pequeño puede ser 14, porque también pueden, como está en este intervalo, también puede ser 15, 15.5, etcétera, ¿no? Porque es mayores que 14. Entonces el mínimo valor, el más pequeño que puede tomar X, debe ser 14, ¿no? 14 positivo. Entonces para este caso consideramos el ancho, que era X, 14 metros, ¿no? Y bueno, si el ancho mide 14, la mínima longitud para el largo, recuerda, el largo era 10 metros más grande. Si el ancho es 14, entonces 14 más 10 serían 24 metros. Entonces estas medidas son las mínimas que pueden tomar esa área, ¿no? Esa área rectangular. Bueno, finalmente reflexionamos sobre mis resultados y bueno, ¿de qué otra manera podría determinar la solución de la situación problemática? Bueno, hay muchas formas, como te dije, ¿no? Al resolver la inecuación cuadrática, por ejemplo, nos vamos a centrar en la inecuación. Podemos aplicar el método de completar cuadrados, aplicar el método o regla de los signos, o también haciendo una gráfica de la inecuación, ¿no? De la inecuación. Entonces, estas pueden ser unas formas, ¿no? Otras formas de resolver la inecuación, ¿no? En general el problema quizá puede tener otra forma de resolver, ¿no? Y entonces no habría problemas agregar ahí. Para este caso vamos a considerar esa respuesta. ¿Cómo aplicaría las inecuaciones cuadráticas frente a la situación del contexto planteada? Bueno, ya sabemos que primero tenemos que modelar pues la situación traduciéndola de un lenguaje común a un lenguaje matemático, ¿no? Y luego pues aplicar los métodos anteriores mencionados para resolverla. ¿Qué beneficios produce contar con el área recreativa para los niños de tu comunidad? De hecho es muy importante, ¿no? Un área recreativa para que los niños jueguen, para que los niños tengan donde interactuar entre ellos, crear un clima saludable, ¿no? Para ellos, y muchos más, y muchas cosas más que ustedes pueden agregar. Bueno, esa es la solución de la situación 3 de la semana 25, matemática quinto año. Espero les sirva. Muchas gracias. Hasta la próxima.